Estamos de regreso en el programa y ahora estamos con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. El tema que vamos a tocar es un tema bastante interesante por la corriente que se ha generado en América Latina. En Argentina, la Cámara de Diputados ha aprobado la despenalización del aborto, es decir, ha aprobado tener el aborto a libre pedido con solo limitación de tiempo de gestación. Ya allí existía la posibilidad de abortar en caso de que la vida de la madre estuviera en peligro, la salud de la madre estuviera en peligro, y también en casos de violación. Pero ha sido un debate que casi ha durado 24 horas, bastante peleagudo, y que no ha sido una goleada como suele ser en algunos lugares. Esto ha sido un 129 contra 125 y todavía tiene que pasar el filtro del Senado. Entonces vamos a analizar un poco el tema. Edwin, bienvenido. Buenas noches, Enrique. Creo que ¿qué te parece? Siempre al final no quedan tiempo para analizar noticias, pero creo que tienes que ver noticias también vinculadas a este tema de Argentina. Bueno, a este tema lamentable, ¿verdad? De la República de Argentina, una república hermana, ¿no? Y que nos toca más o menos de cerca. Y es que en Corea del Sur el tema del aborto en todo el mundo está haciendo estragos, ¿no? Y en Corea del Sur, en este país asiático tan desarrollado, también en este momento están pendientes de una resolución del Tribunal Constitucional, porque resulta que en Corea del Sur el aborto no está permitido. Y en este momento han sometido a la constitucionalidad de esta ley que prohíbe el aborto a la decisión del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, han habido también marchas, manifestaciones a favor de la vida, ¿no? Y bueno, se ve que es un tema tremendamente actual y en todo el mundo. Corea del Sur está casi en las antípodas nuestras, pero también ahí vimos el hay tema una de Irlanda, batalla. en Europa, así es. Ahora Argentina. Así es, y ahora Argentina. Argentina, como tú lo has dicho, en una votación muy ajustada, ¿verdad? Y que dicen los entendidos, se terminó de definir en las últimas horas y con la presión del presidente Macri, ¿no? Es decir, no te olvides las dificultades económicas que está pasando, financieras, económicas, que está pasando Argentina, y el reciente préstamo que ha recibido del Fondo Monetario Internacional, préstamo que estaría condicionado a la aprobación, ¿no?, de esta ley del aborto. Por lo tanto, el gobierno de Macri ha presionado, dicen los argentinos, fuertemente a muchos diputados para cambiar su voto, ¿no? Porque había una cierta tendencia a que ganase el no y ganó el sí, ¿no? El asunto que a mí me parece un tanto interesante era que había habido diputados de partidos conservadores, sí, que habían votado a favor del aborto, sí, y había otros de partidos progresistas que habían votado en contrario a su pensamiento. O sea, entonces parece que allí ha habido un gran debate. Además ha sido 24 horas donde, si bien ha habido participaciones muy alturadas, muy sustentadas de ambos lados, también ha habido unas intervenciones bastante altisonantes y atacando al rival, y también de ambos lados, ¿no es cierto? Eso es una representación de lo que involucra este tema, porque aquí lo hemos vivido, ¿no? No te metas con mis hijos, en temas del aborto. O sea, ¿Argentina podría ser un ejemplo de lo que podría ocurrir aquí en unos años? Sí, me has hecho la pregunta varias veces y te respondo que sí, que podría darse también esto en el Perú, por supuesto. Cada vez más cerca, te lo pregunté, lo de Irlanda, y ahora está calado. Argentina. Está calado. Mira que ha sido bien rápido, porque en febrero el presidente Macri instó a que este tema se debatiera en el Parlamento, a pesar de que él se había manifestado a favor de la vida en su campaña, ¿no? Pero instó a que entrara en el debate. Y de febrero a junio han pasado escasos 4 meses y el tema ha volado, ¿no? Y bien, dices bien, este tema ha tocado a todas las tiendas políticas, desde los conservadores
hasta los más liberales o progresistas, ¿no? Desde la gente de derecha, izquierda, comunistas, etcétera, pues en todos ha habido gente a favor y gente en contra. ¿Bien? De hecho, la presentación de la ley del aborto en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, estuvo firmada pues, por gente de todos los partidos. No obstante, hay que decir una cosa que es cierta. En Argentina, la mayor parte de la gente, hay una mayoría en favor de la vida y en contra del aborto. Pero, bueno, esto... No se sometió a referéndum como en Irlanda. Exactamente. ¿Tú crees que si hubiera habido un referéndum no hubiera pasado? Estoy seguro. Aunque no hay encuestas porque o no las han hecho o las han silenciado, ¿ya? Pero se sabe que han habido marchas multitudinarias, a millones de personas marchando en distintas ciudades de Argentina a favor de la vida, cosa que no ha ocurrido en el tema del aborto, ¿no? Aunque ha sido tristemente para mí celebrado por gente incluso muy, muy joven, ¿no? Claro, ese día se pusieron dos bandos en una plaza, en un gran parque, en una cosa. Sí, ¿no? cerca del Congreso, ¿no? Y los verdes eran los pro abortos y los azules eran los pro vida que estaban. Y allí también había una suerte de debate, pero muy respetuoso, no hubo enfrentamientos, respetuoso entre comillas, ¿no? O sea, no hubo enfrentamientos, estuvieron esperando las cosas, pero al final, cuando salió esto, se celebró como que Argentina hubiera ganado un partido del Mundial, ¿no es cierto? Sí, o sea, yo he visto fotografías o fotos, ¿no? En donde había gente abrazándose como si hubieran obtenido el campeonato mundial o un triunfo tremendo, ¿verdad? Es decir, y están celebrando nada menos que la dación, la aprobación de la ley del aborto, que es una ley que, bueno, podemos verla como estas personas las ven, ¿no? Como un derecho de las mujeres, como un dominio de su propio cuerpo, pero no deja de ser triste el que se celebre el acto por el cual se corta, se quita, vamos a decirlo de una manera auténtica, la vida a un ser humano. Entonces, celebrar eso, abrazándose, derramando lágrimas de alegría, me parece a mí muy triste. Una de las cosas es que la ley todavía no está aprobada. Aunque tiene que ir por el Senado, ¿verdad? Y ahí, perdona, quiero acotar algo. En el Senado pueden pasar tres cosas. Que lo ratifique. Y es ley. Y es ley, ¿no? Porque Macri ha dicho que no vetaría la... Exactamente. No usaría el veto presidencial. No, que lo ratifique, que lo rechace totalmente, ¿no? Y que lo devuelva con modificaciones. Claro, si hace modificaciones, cualquier tipo de modificación, eso regresa a la Cámara de Origen. Así es. Y es un nuevo debate y una nueva votación, ¿verdad? Sí, y si lo rechaza, me parece que en diputados tendrían que alcanzar los 2/3 para lograr la aprobación de la ley. Y no se podría ver en esta legislatura. Ya no sé. Sí, ya no podrían verlo en esta legislatura. Tendrían que esperar hasta el próximo año para volver a tocarlo. Y algunos especialistas dicen que en caso se apruebe, todavía no entraría en vigencia, sino que tendría que ser reglamentada. Esperar al tema de la reglamentación que posiblemente se podría ver a finales de años, principios del siguiente. Pero el tema está dado, Enrique, es solamente cuestión de tiempo, ¿verdad? Y no deja de ser realmente lamentable. Insisto en que la opinión mayoritaria de los argentinos es en contra del aborto, pero este tema ha pasado por el Parlamento y con una votación. También eso llama la atención, que por 4 votos, es una diferencia, diríamos que inferior al 2-3%, ¿no? del total, ¿no? Del total del número de parlamentarios, una ley de esta naturaleza pueda ser aprobada, ¿no? Una ley que permite el aborto libre hasta la semana número 14. Sin expresión de motivo, sin motivación alguna. O sea, simplemente... A libre pedido, a libre demanda. E incluso permite el aborto sin el consentimiento de los padres a menores de 16 años.
a menores de edad, quiero decir. Claro, cuando entre menores, 16 y 18. Así es, eso entre es 16 decir, y ¿no? 18. Pero menores de 16 años, entre 13, 12 y 16, digamos, ahí sí que requieren el consentimiento de los padres, pero ya una menor de edad de 17 años puede abortar. Ahora, hay una puede cosa... pedirlo hasta la semana 14. Y esto no lo tengo totalmente confirmado, pero lo he leído en una fuente digna de confianza. Hasta el 9º mes, en el caso de riesgo de la vida de la madre, ¿no?, de violación y de inviabilidad del feto. Hasta el 9º mes. Sí, yo lo he leído y lo he barbaridad. confirmado en esa información. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos seguimos tocando el tema que siempre resulta interesante, y son vidas humanas las que están en juego. No estamos hablando de pelotas de fútbol, ¿no? Tras la pausa seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Estamos hablando de la aprobación que ha habido en la Cámara de Diputados, una ajustada aprobación en la Cámara de Diputados de Argentina para permitir el aborto a voluntad de la mujer hasta la semana 14, pero en caso de que haya peligro de la vida o la salud de la madre podría ser hasta, se van prolongando los plazos, no sé si exactamente hasta el momento previo al parto, pero sí se prolongan los plazos, también en caso de que haya sido una persona víctima de violación. Hay una cosa que... no hay objeción de conciencia, mejor dicho. De eso quería preguntar. La objeción de conciencia, ¿no? Precisamente había leído que la norma establece que, por ejemplo, un hospital que está en manos de alguna orden religiosa, católica o evangélica, la clínica San Juan de Dios. La clínica San Juan de Dios. O sea, si alguien va allí y solicita se le practique un aborto, se le tiene que aplicar, o sea, tiene que seguirse el procedimiento. Y segundo, no hay una objeción de conciencia en ese instante, sino que los médicos que estén en contra de esto tienen que anotarse, estar en un registro previo desde el inicio, no en el caso mismo en el que vayan a verlo. Cuéntame cómo es esto, explícanos el tema de la objeción de conciencia, y porque esto no solamente ha pasado en Argentina, también pasa en Europa y pasa en muchos lugares. Es que la objeción de conciencia es un derecho humano, es un derecho que además todas las democracias lo reconocen como tal, ¿no? Digamos, es objetar, es poner reparos a una acción que yo no debo hacerla por mi conciencia. Claro, y no solamente estamos hablando de abortos, sino estamos hablando de otras cosas también, por supuesto, ¿no? Entonces, en este caso, como tú bien has dicho, ¿no?, los médicos tienen que inscribirse antes como objetores de conciencia para que no estén obligados a practicar el aborto. Si uno se inscribió y viene, tiene que practicar. Bueno, claro. Sería bajo penas posiblemente de cárcel o de inhabilitarlo en el ejercicio de la labor médica. Probablemente. Ahora, yo no sé cómo se hará, no sé sinceramente cómo se hará con la prohibición de la objeción de conciencia en el tema institucional. Por ejemplo, yo sé que en Chile, la Universidad Católica de Chile, donde también se ha prohibido la objeción institucional, la Universidad Católica de Chile ha dicho que de ninguna manera allí en su clínica se va a practicar, ¿no?, el aborto. Es una toma de rebeldía. Postura. Es una acción de rebeldía ante una norma que consideran injusta. Evidentemente, ante una norma injusta, claro. El asunto es, como tú habías dicho, ser objetor de conciencia no solamente se da en eso. Hay películas en los Estados Unidos, por ejemplo, hay una relativamente reciente película que se llama Hasta el último hombre, donde un chico quiere ir a luchar junto con sus compañeros a la guerra, pues a la Segunda Guerra Mundial, pero sin cargar un arma, sin usar un arma, ¿no es cierto? Y los jueces finalmente le dan la razón, porque él podría hacerlo en defensa de otro criterio constitucional que es importantísimo, y es la libertad de culto. Es la libertad religiosa. La libertad religiosa. Claro, que tiene mucho que ver con la objeción de conciencia. Hace
un par de semanas analizábamos el tema del fabricante de tortas, ¿no?, en Estados Unidos, que se negó a hacer un pastel especialmente diseñado para una pareja de personas homosexuales, ¿no?, que querían contraer matrimonio entre comillas. Bueno, pues eso es una forma también de objetar, de decir yo no quiero, ¿no? En este caso, más que una objeción de conciencia, era el ejercicio, ¿no?, de una libertad, de esto que acabamos de ver, la libertad religiosa, una libertad de expresión de alguna manera también. ¿Bien? Yo quiero destacar, antes que nada, Quique, quiero destacar que hay una esperanza, ¿no? Y es que en la Cámara de Diputados en la Argentina hay mucho representante capitalino de Buenos Aires. En senadores, en el Senado, hay muchos representantes, digamos, está más equilibrado el panorama con representantes de provincias. Y se sabe que en las provincias los representantes de provincias están en contra, en su mayoría, de la dación del aborto. Todo puede pasar, porque también al final las presiones, los políticos ceden con relativa facilidad. Pero existe una esperanza fundada de que esta ley no pase, no sea aprobada por la Cámara de Senadores, ¿no?, por la Cámara Alta. Esperemos que sea así. Hay una parte del debate que ha sido destacada, pero tal vez en tono de burla por los principales medios de comunicación. Y es que una de las diputadas argentinas salió y dijo, un ratito, ¿qué va a pasar con los fetos? O sea, matamos a las personas, se practica el aborto, y los restos, ¿qué van a pasar? Porque le decía, con eso se está traficando y cuesta $100 en Europa, por ejemplo. Salió otro diputado y dijo, si se hace esto y si se aprueba finalmente esta ley, voy a pedir que haya un cementerio especial para que los restos de los fetos sean llevados allí. Entonces eso lo miraron como una cuestión curiosa. ¿Realmente eso resulta ser valioso? ¿Qué pasa con los, no sé, cientos, miles de abortos que se dan en clínicas norteamericanas o en clínicas europeas, donde esto ya es cuestión de todos los días, es como ir al dentista, ¿no? Sí, bueno, se sabe que los fetos terminan en la basura. Lo normal es eso. Lo normal es que el desprecio de la vida humana llega a esos niveles, ¿verdad? Cuando no los descuartizan, cuando no los... Sí, y luego son, pues, después de desmembrarlos, pues son arrojados y eliminados. O sea, eso es una realidad. No existe un cementerio y bueno, el tema ¿El negocio? ¿El tema del negocio? Por supuesto. ¿Funciona también? Sí, hace un par de años se reveló como Planned Parenthood en Estados Unidos negociaba de una manera inhumana y escandalosa, ¿no?, con los órganos de los bebitos o los fetos abortados. ¿Planned Parenthood qué es? Planned Parenthood es una... Hood, ¿no? Parenthood. Parenthood, sí. Es una, vamos a decir, es una institución que es es la mayor proveedora de los abortos en todo el mundo. Es decir, no solamente se dedica a hacer abortos en Estados Unidos. ¿Es una empresa? ¿Es una ONG? No sé, yo creo que es una fundación. Como una fundación. Como una fundación debe ser, ¿no? Bien. Y bueno, lo que sabemos es que, por supuesto, recolecta muchísimo dinero por donaciones, ¿no? Capta mucho dinero y con ese dinero, pues, difunde, promociona, promueve el aborto en todo el mundo. Tiene filiales en todo el mundo. En el Perú las tiene. Gente que, bueno, sin ir muy lejos, Promsex y Apropos tienen vinculación con Planned Parenthood, ¿no? Es decir, son proveedores, así se llaman, proveedores del aborto en todo el mundo. Y es facilitadores como facilitadores, ¿sí? Como facilitadores. Pero es considerado, Planned Parenthood es considerado el mayor proveedor en todo el mundo. O sea, estamos hablando de palabras mayores.
El presidente Trump, con todo lo criticable que pueden ser algunas políticas suyas, les cerró la financiación y nada más llegar al gobierno, ¿no?, les quitó la subvención federal, la subvención estatal que tenían, que eran millones de dólares, que por supuesto el gobierno de Obama se las daba, todos los demócratas, y también si Hillary Clinton hubiera llegado al poder, lo hubiera hecho también. Gracias, Edwin, ha sido muy amable para siempre ayudarnos a comprender este panorama. Ha sido Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos la próxima semana en Modo Avión.